Buenas tardes. Eh, para esta semana y la, la anterior, estaban contempladas 2 semanas para este capítulo de potencial eléctrico, pero en este caso solo se va a utilizar una, pues solo se va a explicar un poco la teoría eh, como un apoyo, es decir, un poco no tan técnicamente, por así decirlo. Entonces, solo se utilizó una semana. Continuando con la parte de electricidad, ya vimos lo que es el campo eléctrico. Vamos a continuar con la parte de potencial, que, eh, bueno, iniciando por acá, dice que al dividir la energía potencial entre la carga que se obtiene, entre la carga, perdón, se obtiene una cantidad física que depende solo de la distribución de carga fuente, y tiene un valor en cada uno de los puntos de un campo eléctrico. Esta cantidad se conoce como potencial eléctrico y se define como vemos a continuación. Se define como la energía potencial del campo eléctrico entre la carga del mismo. Debido a que la energía potencial es una cantidad escalar, el potencial eléctrico también va a ser una cantidad escalar, un dato a conocer por acá. Ahora, como es una cantidad escalar, también se puede calcular la diferencia de potencial, que nos mencionan por acá. La diferencia potencial de un campo eléctrico se define como el cambio en energía potencial en el sistema al mover una carga Q entre los puntos, en este caso A y B, dividido entre la carga, que es lo que vemos acá, la diferencia potencial entre la carga, o bien el negativo de la integral del campo, punto TDS, o el vector de posición, por así decirlo. Ahora bien, también pueden influir agentes externos que pueden realizar trabajo a través de un campo eléctrico, que el trabajo con una velocidad constante va a estar definido como el, el cambio de potencial por la carga. Entonces, volviendo a lo que era el campo eléctrico, podemos en este caso también tomarlo con referencia a lo que es el potencial eléctrico. Y nos dicen por acá que el campo eléctrico es una medida de la relación de cambio del potencial eléctrico en función de la posición. Y esto también lo vamos a ver más adelante. Después, una unidad importante conocer, que es el electronvoltio. Y dice que una unidad de energía comúnmente utilizada en física atómica y nuclear es el electronvoltio, que se define como la energía que un sistema carga-campo gana o pierde cuando se desplaza una carga de magnitud E, ya sea un electrón o un protón, a causa de una diferencia potencial de un voltio. Entonces, bueno, como aquí se menciona, se utiliza muchos problemas de los que se nos dan con estos temas están dados en electronvoltios y hay que pasarlo a voltios, que bueno, como ya conocemos, es la unidad del sistema internacional, y lo vamos a recalcar en este momento, que el potencial eléctrico está dado por voltios y un voltio corresponde a un julio entre coulomb. Además, como veíamos ahora, el campo eléctrico tiene una relación con el potencial, o con el voltaje, como se le conoce, que entonces podemos definir el campo eléctrico ya sea en newtons entre coulomb, o bien entre voltios, o bien, perdón, como voltios entre metro. Y por último, lo que les mencionaba, el electronvolt, que siempre es importante conocer para realizar conversiones y tener en términos del sistema internacional. Un electronvolt corresponde a 1.60218 por 10 a la menos 19 julios. Después, en el caso de un campo eléctrico uniforme, se puede calcular la diferencia de potencial como el negativo del campo eléctrico
la distancia que se mueve una carga. ¿Qué es lo que nos dicen por acá? Que cuando una carga de prueba positiva se mueve del punto A al punto B, la energía potencial eléctrica del sistema carga-campo disminuye. Y eso explica también el signo negativo del cambio potencial. De igual manera, la energía potencial gravitacional va a disminuir y eso se puede calcular como la carga por el delta V o bien por el cambio de potencial, la diferencia potencial, y eso va a estar dado como el negativo de la carga por el campo por la distancia. Después, en el caso de un campo conservativo, perdón, al campo que se relaciona con una fuerza conservativa se le va a definir como campo conservativo. Y en este caso el potencial se va a calcular como la constante de Coulomb por la carga dividido entre el radio de este campo, que es lo que se está ilustrando en la figura de la derecha. En este caso, el potencial eléctrico debido a cargas puntuales, como podemos ver acá, únicamente va a ser la suma de estas cargas puntuales. Y es lo que se está intentando ilustrar en esta figura, que tiene superficies equipotenciales la carga que está en el centro. Entonces van a haber, por así decirlo, varias partículas en este. Y el potencial eléctrico va a ser igual a la constante Coulomb por la sumatoria de cada una de las cargas y el respectivo radio de ellas. Después, en el caso de cargas puntuales, la energía potencial va a estar dada por la constante Coulomb por la carga 1, por la carga 2 dividido entre el radio o bien la distancia existente entre estas dos cargas. Entonces, es también importante conocer esto. También, a partir del potencial eléctrico, el campo eléctrico se va a calcular como la derivada del voltaje respecto al radio. Esto lo podemos también separar en componentes, ya que, como conocemos, el campo eléctrico se disipa, por así decirlo, se esparce tanto en la dirección X como en la Y y Z. Entonces, para cada uno de estos casos, va a ser la derivada parcial respecto al eje que estemos tratando. Es decir, el campo en X va a ser el negativo de la derivada del voltaje respecto a la posición X, en Y va a ser la derivada respecto a Y así sucesivamente. Entonces, también conocer esta parte. También importante que en el caso de cargas continuas, el potencial eléctrico, perdón, va a calcularse nuevamente con la constante de Coulomb por la integral de la carga, perdón, la integral de 1 entre el radio respecto a la carga. Es decir, se va a integrar la carga, que es el valor que necesitamos conocer. Y nos dicen por acá que ya que cada elemento por lo general va a estar a una distancia diferente del punto P y que cada E es constante, se va a expresar el voltaje de esta forma que explicaba ahora. Por último, la parte de equilibrio electrostático, nos dicen que cuando dentro de un conductor no existe ningún movimiento neto de carga, el conductor está en equilibrio electrostático, que es lo que se está ilustrando acá en la figura de la derecha con las flechas azules y flechas rojas. Bueno, en este caso se ejemplifica con la cantidad de flechas. Son iguales en ambos casos, entonces no hay movimiento en las cargas y se muestra el equilibrio. Entonces dice que un conductor en equilibrio electrostático tiene las siguientes propiedades. Primero, en el interior del conductor, el campo eléctrico es cero. Ok. Dice que es cero, por lo que expresamos ahora desequilibrio, perdón. Eso sí, va a suceder si el conductor es ya sea sólido o hueco. Hay que recordar eso a la hora de realizar cálculos.
Después nos dice que si un conductor aislado tiene carga, esta va a estar únicamente en su superficie. Que esto también tiene que ver con lo que veíamos ahora en el primer punto, más si es un sólido hueco. Bueno, importante recordar eso. Un conductor aislado va a tener carga únicamente en su superficie. Después nos dicen que el campo eléctrico justo fuera de un conductor con carga es perpendicular a la superficie del conductor y va a tener una magnitud sigma entre epsilon sub 0, donde sigma es la densidad de carga superficial en este punto. Y recordar que la densidad de carga superficial era la referente al área. Y por último nos dicen que en un conductor de forma irregular, la densidad de carga superficial es máxima en aquellos puntos donde el radio de curvatura de la superficie es menor. Entonces, nada más conocer eso. Y eso se puede también observar en que recordemos que la densidad de carga, como era dividida entre el área, entre menor sea el área, mayor va a ser la densidad de carga superficial. Entonces, aquí se ilustra un poquito de cómo se comportan estas superficies y cómo se da el flujo en estas superficies y donde se observa que el espaciamiento de los signos positivos, la densidad de carga superficial no es uniforme, que es lo que mencionábamos ahora. Por último, nos dicen que la superficie de cualquier conductor con carga en equilibrio electrostático es una superficie equipotencial. Es decir, cada punto de la superficie de un conductor cargado en equilibrio está en el mismo potencial eléctrico. O sea, toda la superficie en cualquier ubicación o en cualquier parte que nos situemos, el potencial o el voltaje va a ser exactamente el mismo. Además, ya que el campo eléctrico es igual a cero en el interior del conductor, el potencial eléctrico es constante en cualquier punto en el interior del conductor y en la superficie es equivalente a su valor. Entonces, también importante recordar esto a la hora de realizar cálculos. Y bueno, eso es lo que traigo para hoy. Muchas gracias por la atención y como siempre para mañana unos ejercicios para intentar practicar un poco. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos mañana.